Amistades de tierra adentro, capítulo 10. Podrán decir que soy un loco, un hombre que dijo cosas que no pensó o que me dejo llevar por impulsos que no siempre son positivos, pero no podrán decir que soy un hombre que le hizo mal a los demás. Ricardo Iorio, 2007. Probablemente Hermética y Almafuerte sean los grupos de rock pesado que más veces han tocado en la ciudad de Ayacucho. Ricardo Iorio no escatima elogios cuando se refiere a esa ciudad bonaerense que, según dice, lo tiene a él como un referente musical. Justamente en esta ciudad vive José Roberto Egea, un gran amigo de Iorio que ya ha aparecido antes en esta historia. Fanático de la música y fotógrafo aficionado, Egea es un gran rockero. Para Iorio, quien lo conoció personalmente a fines de 1989, cuando Hermética teloneó a The Widowmaker. Desde entonces, los dos han mantenido el contacto, han compartido giras y vivencias personales al punto en que su amistad ha devenido en un vínculo inquebrantable. De hecho, Iorio es padrino de uno de sus hijos. Precisamente fue Gea quien llevó a Ricardo a tocar varias veces en Ayacucho, ese bastión del género donde condujo durante 6 años un programa de radio dedicado al rock pesado. Egea es como un Marcelo Tommy del centro de la provincia bonaerense, afirma Iorio. Por esas cosas del destino, este personaje, Egea, tuvo la oportunidad de ver actuar a Rubén Patagonia en una edición de la Fiesta Nacional del Ternero y el Día de la Yerra, dos símbolos de la tradición argentina que se celebran anualmente en Ayacucho. Egea quedó deslumbrado con lo que transmitía el cantor chubutense desde el escenario. Por lo tanto, no dudó, pasado un tiempo, en una madrugada matizada con música y charlas, José le hizo escuchar a Iorio la grabación de un concierto de Rubén Chauque. Ese es el verdadero nombre de Rubén Patagonia. Así fue como Ricardo se enteró de la existencia del intérprete y compositor tehuelche. Rápidamente, el líder de Almafuerte se dio cuenta de que algunas de las canciones que Patagonia cantaba pertenecían a autores sureños como Luis Rosales, Marcelo Verbel, Sergio Castro, Rubén Baliño o Hugo Jiménez Agüero. Aquella música le pareció sublime a Iorio y a partir de entonces se convirtió en un admirador suyo. Fiel a su nombre, un día Ricardo lo llamó para decirle que sus interpretaciones le habían tocado el corazón y que le parecía fantástica su propuesta de resaltar y reivindicar a la Patagonia, divulgando la problemática aborigen. Para Rubén, desde luego, el llamado de Iorio resultó asombroso. Una madrugada estábamos tomando mate con mi esposa Elena y mis hijos Jeremías y Cospi, y en eso sonó el teléfono, recuerda Patagonia. En ese tiempo vivía con su familia en la ciudad de Chipoleti, provincia de Río Negro. Atendí rápidamente, sorprendido por la hora, y del otro lado de la línea escuché una voz ronca y rasposa, como el viento patagón en primavera, que me decía: «Maestro, soy Ricardo Iorio, ex B8, ex Hermética y ahora en Almafuerte». Me acuerdo que le respondí que yo no era un maestro, sino que era un simple aprendiz de todo. Y cuando le comenté a mi hijo Jeremías quién era la persona que me había llamado, él me dijo: «Papá, Iorio es el referente número uno del heavy metal argentino». Fue en ese instante cuando Rubén sintió que el destino le había regalado un gran amigo. Para su sorpresa, Iorio contó que le había dedicado una canción y, sin salir todavía de su asombro, cuando al fin Patagonia reaccionó, el metanero ya lo había invitado a que se conocieran personalmente en Buenos Aires. Rubén recordará siempre un momento en particular de ese primer encuentro con Iorio y su familia en Villa Devoto. Cuando llegué a su casa, Ricardo me recibió junto a Ana y sus dos hijas. Recuerdo que ahí nomás aparecieron unos fiambres y unos vinos e inmediatamente me hizo escuchar la canción que me había dedicado. Mierda, qué compromiso. Este amigo me hizo una canción sin conocerme, pensé. Entonces le comenté que esa letra era mi vida misma y que así seguiría siendo yo hasta el día de mi muerte.
Conocer a Ricardo en ese momento fue un soplo fuerte de viento que yo andaba necesitando en este camino difícil que es la música patagónica. Continúa recordando Rubén. Todavía hoy sigue siendo un camino difícil, porque muchos creen que los sureños ahora tenemos más apoyo porque tuvimos un presidente patagónico, y eso no es así. Por eso me quedó grabada una frase de Ricardo de ese día. Yo no soy de andar pasillando ni golpeando puertas al pedo, y reconozco que el hombre tenía razón, pues esa es la única manera de ser libre. Más allá de la devoción que pueda sentir por el metalero, las frases de Patagonia denotan un rasgo comunicacional importante. Iorio es emoción. Inmediatamente, Rubén también le dedica un recuerdo especial a Ana. Me confesó que Ricardo escuchó por primera vez mi música sin parar durante un día y una noche entera, y que en ese momento se asustó porque lo vio llorar desconsoladamente mientras mi música sonaba a todo volumen. ¿Te rayaste, Ricardo?, le preguntó. Después quiso llevarlo a un hospital porque Ricardo no paraba de llorar. Llegado a este punto, conviene señalar que la primera aparición de Rubén Patagonia en un concierto de Almafuerte no tardó demasiado tiempo en concretarse, y ocurrió en Cemento. Rubén confiesa que su corazón le palpitó a 2000 por hora cuando subió al escenario para saludar al público metalero con su voz poderosa. Efectivamente, Patagonia tiene una voz de trueno que, junto con su estampa aborigen y un curioso carisma, lo convierten en uno de los artistas más interesantes de la música popular. El músico nació en 1956 en General Mosconi, provincia de Chubut, y gracias a Iorio sus conciertos suelen estar tapizados de remeras negras. Mirada torva, pelo lacio, largo y negro, y chaleco colorido. El hombre lleva en su misma fisonomía toda una puesta en escena que se pone en movimiento cuando se larga a proferir poderosos alaridos en mapuche. Iorio guarda por Rubén Patagonia un enorme respeto y lo refrenda cada vez que tiene oportunidad de hacerlo. Rubén es un músico a quien quiero muchísimo y admiro, dice. Es un auténtico tehuelche del sur que vivió buscando una raíz folclorizada. Recuerdo que cuando escuché su música quise compartir con mi público cómo me nacieron las ganas de querer escucharlo. Él es un hombre más grande que yo, pero su personalidad tiene cosas de niño, entonces traté de darle todo lo que estaba a mi alcance para que la gente pudiera escucharlo y eso ha funcionado. Además de ser un gran intérprete, también es una excelente persona. Por eso quise dedicarle una canción en el disco del entorno y, en efecto, la canción que Iorio cita reza así. Escucharte me golpeó, frío cual viento fueguino, barre los llanos Shelnan del pueblo Aoniken. Doy mi cantar por convidar a todos, con el cantar que guardo por pasión y por verdad. Poco común de encontrar hoy, Peña y Rubén, grave tehuelche argentino, guardián del canto Mapularuauco Quimei. Más allá del condimento ideológico que abunda en sus canciones, hay que resaltar que Rubén Patagonia tiene una admirable capacidad de comunicación. Cuando invita a Iorio a cantar en un escenario se destapa con una presentación elegante y emotiva del metalero, y cuando oficia de diccionario viviente explica el significado de cada palabra mapuche con la minuciosidad de un maestro rural. Como no podía ser de otra manera para esta biografía, el cantor patagónico no se privó de dedicarle a Iorio una frase en su lengua mapuche, Mapudungún. Él habla de la tierra que reza así. El espíritu del guerrero Ricardo camina cerca de mi corazón y grita en las montañas. Tu espíritu, gran guerrero, anda de pie sobre esta tierra. Esta amistad entre ambos hizo que, al poco tiempo de conocerse a fines de 1997, el bajista se hiciera cargo de la producción artística del disco de Patagonia Cutralcó. Y este hecho sirve para conocer otra faceta de Iorio. ¿Cómo es Ricardo en el rol de productor?
Si bien es cierto que nunca se sintió atraído por las producciones discográficas, con este disco de Rubén Patagonia, Iorio se dio maña para ayudar al desarrollo de un producto musical desde su experiencia y su compromiso. Cuando se habla de producción artística, ¿cuál fue específicamente el trabajo que realizaste para Rubén Patagonia? Mi trabajo como productor fue totalmente simbólico. Yo no soy productor de nadie. Si no me gustan las mezclas de mis discos, menos estoy para decirle a otros músicos lo que deben hacer en un estudio. Algunas veces me han puesto el rótulo de productor, pero en realidad yo voy a divertirme un poco y a pasar el tiempo. Nada más. No soy el típico productor profesional como puede serlo Gustavo Santaolalla o Ricardo Mollo. En el caso de Rubén Patagonia, más que productor, me considero un amigo que estuvo ahí para animarlo y divertirse en la medida que se pudo dar con gente de otros géneros musicales. Estuve en las mezclas, sí, volqué mi experiencia y salió todo bárbaro. Pero más que nada impulsé a que grabara un buen disco con Álvaro Villagra. Y la movida sirvió, porque después Rubén continuó grabando con él en el estudio del Abasto al Pasto. Pese a su propia negación, las cualidades de Iorio como productor discográfico han sido reconocidas con frecuencia por varios de sus colegas. Ricardo Mollo, que tiene en su haber varias producciones discográficas, no vacila en calificarlo como un productor criterioso, y sobre todo destaca su gran instinto musical. Sabe dónde quiere que vayan las cosas. Creo que lo mejor que hizo en un disco fue dejar que el bajo lo grabe el Tano Marcello para poder concentrarse en lo que más le gusta hacer, que es decir. De esa manera, se liberó de algo que lo condicionaba. Mientras yo trabajé con él, opinaba mucho. Y bien, en ese sentido varias veces me hizo observaciones acertadas. Por eso digo que instintivamente es un buen productor. Y para rematar el comentario, Moyo señala con humor: que él no se haga cargo de que es un buen productor no quiere decir que yo no vea eso. Cada vez que un grupo me llama para hacer un trabajo de producción, yo también digo: ¿para qué mierda me llaman si yo no sé nada? Voy a estar al pedo. En realidad, algo debo saber y por eso me involucran. Y con Ricardo debe suceder exactamente igual. Yori incursionó otra vez en la producción discográfica cuando ayudó al grupo rosarino The Boys Have Pennies a conseguir un contrato discográfico. La música de ese grupo es lo único que escuché de rap y hip hop en toda mi vida, asegura Ricardo, que conoció al guitarrista de la banda, Pablo Vigo, durante la grabación del disco del entorno en el estudio del Abasto al Pasto. Iorio siempre recuerda haber hecho muy buena onda con ellos en esa etapa de su vida. Me mostraron sus canciones, tocamos juntos en Rosario y entonces un día fui a DBN y los presenté. Su disco ya estaba grabado, solo hubo que remasterizarlo. Cuando DBN preguntó quién iba a ser el productor, les dije yo. Pero más que productor fue un amigo que les brindó una ayuda y ellos en retribución me colocaron en los créditos del disco como productor. El disco fue editado en 1997 y titulado a su vez The Boss Has Pennies, pero desgraciadamente no tuvo gran trascendencia porque luego la banda se separó. Para culminar este apartado sobre la otra faceta de Iorio como productor discográfico, Rubén Patagonia trae a la luz una anécdota que da la medida de lo que fue la grabación del disco Cultural Co. Después de grabar durante toda una noche terminamos agotados y con una imperiosa necesidad de distendernos un poco. Entonces, una mañana Ricardo nos dijo: ajustense en los cinturones y subimos a la camioneta junto al Tano Marcello y mi hijo Jeremías. Salimos a rumbear por distintos caminos rurales de la provincia de Buenos Aires, volteando alambrados y parando en los boliches donde él es bien conocido por la paisanada. Tómese algo, amigo, le decían en cada lugar que parábamos. Así, de andar por andar, llegamos hasta Tandil. Esas son características típicas de Ricardo, acota Ricardo Mollo, como para rematar el asunto con otra opinión muy particular.
Durante el transcurso de una grabación, siempre hay situaciones y hechos que transforman los estados de ánimos de una u otra manera. La grabación de un disco también es una catarsis porque refleja perfectamente el estado de ánimo de los músicos. Con Diego Arnedo siempre decimos que una grabación puede traer felicidad, separaciones y sensibilidad. Puede traer toda una mezcla de sentimientos que luego queda reflejados en un disco. Siempre que trabajé con Almafuerte hubo buen clima de laburo y anécdotas como esa de Ricardo y Rubén Patagonia son ejemplos de que un buen clima en el estudio puede provocar que te olvides de que estás grabando un disco, para poder disfrutar de lo que la vida te propone hacer en ese momento. Retornando a la historia del Almafuerte, encontramos que con la sorpresiva partida de Claudio Cardacci tras la edición del Entorno, comenzó para la banda un incesante desfile de bateristas que recién pareció resolverse con el ingreso de Vin Valencia. Pero antes de que Valencia ingresara estuvo Rodolfo Márquez, quien acompañó a la banda en giras, en la grabación de videos, en portadas de revistas, en todo. Nunca nos pusimos a pensar que por qué Cardachi se fue de Almafuerte. Cuando uno se va de un grupo es porque le pasa algo, ¿no? Tampoco es para analizarlo demasiado. Lo que vivimos y grabamos con Claudio estuvo muy bien porque fue un gran intérprete, afirma Iorio, al tiempo que le dedica unas palabras a quien lo relevó. A Rodolfo Márquez lo conocíamos desde hacía tiempo y sabíamos que en esa inmediata búsqueda de baterista, él nos podía dar la solución para no parar. Entonces no dudamos. Nos ayudó mucho porque impidió que quedara un hueco después de la salida de Cardachi. Rodolfo es un gran sesionista. Es un pibe a quien vos le podés decir esto es así y lo hace. Tiene velocidad, fuerza, va al frente. Con él hicimos varios conciertos y hasta participó en algunas canciones del disco Peso Argento, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que lo suyo era demasiado jazz rock para nosotros y que quería tocar más de lo que había que tocar en Almafuerte. Era urgente entonces encontrar un reemplazo para Márquez, y recién para mediados de 1997 encontraron al músico que necesitaban. Una noche en que Almafuerte se presentó en el viejo local Marquí de la avenida Cabildo junto a la banda Bórax. Esa noche Marcello y Ori escucharon a un baterista que le pegaba a su instrumento como una bestia. Nacido en Capital, pero criado en Villa Soldati con un pasado mezcla de boxeador amateur y músico, Walter Adrián Martínez cumplió un sueño cuando ingresó al Almafuerte, tocar en las ligas mayores del metal argentino. De su historia y trayectoria personal hay que mencionar aquí que Martínez había tenido una banda de rock llamada Cromo, donde tocaba la guitarra y cantaba y que al descubrir a Vinny Appice se dedicó a tocar la batería. Zurdo, fanático de Papo y hasta hace poco tiempo al frente de Bórax. De aquella época recuerda sobre todo una imagen. Era la primera vez que trataba con Ricardo Iorio arriba de un escenario. Durante la prueba de sonido de aquel concierto en el viejo Marquí, nosotros habíamos armado todo y apareció Ricardo con un gorrito de cuero, como esos que usan los motoqueros con orejeras y visera corta. Y llevaba puesto un sobretodo negro largo hasta las rodillas. Dios, ¿cómo estaba? Tengo la garganta seca como culo de perro, amigos, dijo cuando saludó y se fue al camarín. Un rato más tarde, durante el set de Boras, Walter llamó la atención de los músicos y los plomos de Almafuerte cuando tuvo que improvisar un solo por una rotura de cuerdas. Martínez recordará siempre algunos momentos de ese concierto. En vivo, ellos, Almafuerte, pasaron un mal momento después. Se putearon arriba del escenario, pararon los temas. Fue una cosa muy loca pero muy característica del momento. Luego, cuando terminó el concierto y se fue la gente, las esposas de Ricardo y el Tano me fueron a felicitar. Me saqué una foto con Rodolfo Márquez y salimos del marquí. Cuando estábamos arriba de mi Citroën, nos dimos cuenta de que nos faltaba un cabezal, así que volví a buscarlo. Un par de años después, lejos ya de los días en que su foto figuró dentro de los pósters del Almafuerte, imitando sus voces, Martínez evocará el primer diálogo que mantuvo con el Tano Marchelli y Ricardo,
Palabras más, palabras menos, el asunto fue así. Disculpen, muchachos, ¿no vieron un cabezal por ahí? Ricardo, mirá quién está acá. Cosi Powell, exclamó el Tano. Ricardito, qué gusto saludarlo, maestro. Fue a abrazarlo Walter a Iorio, pero se encontró con una típica respuesta suya. Maestro era Sarmiento, que nunca faltó a la escuela. Bueno, igual gracias por todo, Ricardo. Saludos, Martínez, a pesar de la parquedad del bajista. Bueno, batero, muy bueno lo suyo. Y se marchó Walter con el cabezal, lejos de imaginar siquiera que unos días más tarde Marcelo Caputo lo buscaría para una audición. Así repasa el ex baterista del Más los pormenores de aquella audición. Fue muy graciosa. Recuerdo que fui hasta la sala de ensayos de Ramos Mejía, vestido con una campera de cuero enorme que tenía impreso en una manga el logo de una conocida marca del momento en colores rojo y blanco. Para colmo, llevaba puesto una remerita blanca pegada al cuerpo. Lo mío era un bardo. Me acuerdo que entré a la sala y lo saludé al Tano. Ricardo me miró fijo y dijo: Difícil que el chancho vuele. Inmediatamente, como para romper el hielo, Martínez no tuvo mejor idea que saludar a Iorio con un beso. Mire, amigo, acá no somos de dar besos, dijo Iorio en respuesta. Para colmo, cuentan quienes presenciaron aquel ensayo que Martínez sabía poco y nada del repertorio de Almafuerte, por lo que no hubo forma de zapar temas propios. Todo iba mal. Martínez comentaría años después. Nos pusimos a tocar a velocidad. Ricardo no quería saber nada conmigo porque me vio con una imagen muy careta. Eso fue un viernes. Al día siguiente regresé y me dieron 2 discos. Seleccionaron 20 temas para que me aprendiera y en un momento dado el Tano me encaró. El viernes tocamos en Rosario. ¿Vos te la bancás en Almafuerte? Si no te la bancás, te vas ahora mismo. Así, seco me habló. El lunes volvimos a juntarnos, ensayamos también martes y miércoles. El jueves paramos y el viernes debutó en Rosario. Para rematar, el baterista confiesa que no era él a quien Iorio y Marcello buscaban para reemplazar a Márquez. En ese momento el Más sabía que existía una banda llamada Lázaro que tocaba como soporte de ellos y querían probar al batero de ese grupo. Pero primero me probaron a mí y decidieron que yo era el músico indicado, revela. Sin embargo, Iorio quedó bastante conforme con el desempeño del nuevo integrante e inmediatamente lo incluyó en la grabación del video promocional de Mal Bicho de Peso Argento. En septiembre de ese mismo año, Almafuerte lanzó otro video titulado Amistades de Tierra Adentro, con imágenes de la gira que la banda realizó por el interior y coronó 1997 lanzando su tercer disco, En Vida, el primero que grabaron en vivo y que incluía tomas de diversos conciertos. Para Almafuerte este álbum significó el final del contrato discográfico que los unía a DBN y el comienzo de una nueva etapa. Para esa fecha Malón sufría problemas internos y Iorio continuaba adelante con su carrera convencido de que el tiempo le había dado la razón. Así, quería gritarlo a los 4 vientos. Ya fue, llagó en su nada nuestro contrincante. Perdió, duró su guerra lo que un pedo en el aire. Vos lo sabés y para vos lo canto. Bien sabés vos que este es mi festejo de Frente March. Trapero, mentidor del arrebato, traidor. Una vez más, voy con la verdad para adelante. Vos lo sabés, porque de mi aguante no dudaste. No. Por esa época, Ricardo Iorio comenzó a revisar su tradicional desconfianza a las compañías discográficas multinacionales y es que, ya se ha dicho, durante muchos años, el músico criollo declaró que su trabajo jamás iría a parar a una discográfica de esa índole. Lo juró, lo prometió, se emperró. Todos creyeron entonces que estaba determinado a no poner su firma en las grandes empresas discográficas, a no resignar sus ganancias, a no ensuciar con un contrato su dignidad artística. Los primeros discos de B8, los de Hermética,
y también los tres primeros de Almafuerte fueron editados por sellos independientes argentinos. En 1998, sin embargo, Iorio dio un giro rotundo de timón, escuchó consejos y firmó contrato con la fusión Polygram Universal, que previamente había lanzado Peso Argento. Fue así como su canción Triunfo apareció en Almafuerte, grabado entre mayo y junio de 1998. Cuando aquello sucedió, Iorio y el Tano vivían un poco en el infierno. ¿Podría tratarse de su mejor disco? Según la opinión de muchos, hasta entonces seguramente era el mejor que habían hecho. Sin embargo, muchos vieron como una contradicción el replanteo de Iorio respecto de las compañías extranjeras y naturalmente le llovieron críticas. Así que fue de golpe apareció en los medios aclarando cómo y por qué había borrado su emblemático no a las multinacionales y dijo cosas como las siguientes. Solo estoy en una multinacional porque quiero más difusión. Así el pobre pibe que está en Chaco consigue el disco. Y si ahora mi tema lo pasan por la radio, es porque el sello paga. A los programadores todavía no les gusto. Suplemento así de Clarín 16 de octubre de 1998. Estar en una multinacional es bueno porque le da trabajo a la gente de acá. Hay muchos que se dicen independientes, pero nada más que para sacar el trabajo a un montón de personas. En la época de Hermética, Polygram me vino a buscar varias veces y les dije que no porque no me convenía. Después me di cuenta que había que hacerle caso a la gente más grande que tiene mayor sabiduría. Rolling Stone, número 24, marzo de 2000. No me preocupa ir en contra de la corriente de los sellos, otras bandas o incluso de gran parte del público. Las masas a veces se equivocan, o no votaron a Hitler o hicieron matar a Cristo. Madhouse, número 95, diciembre de 1998. Nosotros no firmamos con una multinacional, firmamos con una persona que está a cargo de esa multinacional y es un argentino. El día que él no esté ahí, nosotros no vamos a cantar. La García, número 11, noviembre de 1998. La posibilidad de trabajar con una multinacional está hace 7 años. No la aceptaba, tal vez porque no me daban las concesiones que esta vez me dieron. Hay muchos factores que influyeron, por ejemplo, Gaby, el manager de la renga, me dijo que no sea pelotudo, que tengo que aceptar porque del trampolín de mi espalda muchos saltaron y lo sé. Blanca pasión por el rock and roll, número 1, 1998. Hoy día, años luz de aquellos preconceptos que atentaron contra su credibilidad musical y profesional, Iorio se manifiesta sobre este tema y puntualiza. La idea de pasarnos una multinacional fue buena porque partió de Pelo Aprile, que es un ejecutivo discográfico y un prócer de las grabaciones de nuestra nación. Él primero me había mandado a Gustavo Santaolalla, luego me mandó a buscar a través del entonces director de marketing de la compañía, Ariel Muscari, una gran persona. Yo no soy de analizar las estructuras y la forma de trabajar de los sellos, pero siempre pienso que cuando hay un amigo ahí y te proponen trabajar con él, hay que acceder y así fue. Pelo es una excelente persona y trabajé en Universal mientras él estuvo allí. Luego nos tuvimos que ir porque no hubo una renovación de contrato. Probablemente por las cosas que dijimos en el disco Piedra Libre no estaban en beneficio de los intereses que promueven las discográficas en nuestra nación. Probablemente Iorio se sintió entonces un poco prisionero de sus palabras y aunque en el futuro volvería a cargar las tintas contra las discográficas internacionales, aquella vez, sin embargo, entre las supuestas ventajas que tuvo que firmar con Universal Polygram, citó que el cuarto disco de Almafuerte iba a tener el espaldarazo de la producción de Ricardo Mollo. Así como si se tratara de una síntesis entre los sueños de la adolescencia y los vaivenes de la industria, Ricardo Mollo y Ricardo Iorio volvieron a encontrarse después de que la vida ya los había tanteado, sin dejar que se conocieran, en la dureza
Barrial de Caseros y el Palomar. Como Pelo Aprile me sugirió convocarlo a Moyo, un día lo llamé y le dije: «Loco, ¿nos querés producir nuestro próximo disco?». Y me dijo que sí. Así de simple fue el asunto para Iorio. Cuando me propusieron en Polygram trabajar con él como productor artístico me pareció muy bien, añade Iorio, pero no tomé la decisión en ese momento. Le comenté la posibilidad a Altano Marchello y me dijo que estaba de acuerdo. Moyo es una persona que sabe mucho de sonido y resultó lógico que esté en el estudio sugiriéndonos cosas. Desubicado hubiera sido si elegía a Diego Frenkel o a Daniel Melero. Iorio cuenta que Moyo compartió sus instrumentos durante la grabación, que sugirió ideas sin imperativos y que la afinidad que el músico de Divididos mantenía con el Tano Marchello permitió cerrar el círculo. Ellos se conocen desde la adolescencia. Aparte, uno va creciendo y para ejemplo de las personas se tiene que juntar con quienes como uno. Yo siempre lo consideré a Moyo de mi barrio. No me importaba la música que practicaba, sino todo lo que todo lo que sabía de sonido, sostiene. El destino y sus vueltas. Pocos hubieran imaginado en los años 80 que un músico de B8 y otro de Sumo verían sus caminos cruzados en un trabajo discográfico, pero las cosas se dieron así. Aunque desde una mirada ligera Sumo y B8 representaban propuestas contrapuestas en el under de los 80, la evolución del rock argentino derivó lentamente hacia un entramado de códigos y afinidades que hoy colocan a Divididos y Almafuerte en la misma vereda del rock nacional popular. Súmesele a esto las veces que Yuri intentó reclutarlo para B8. Me llamaron para tocar, creo que vinieron a buscarme a casa y todo, asegura Moyo, para dejar en claro que no fue descabellado el vínculo que hubo entre ambos músicos en 1998. Nosotros en el estudio siempre fuimos un bardo, y Moyo, por destino, era la persona que tenía que producir ese disco, continúa Iorio. Del mismo modo que antes había sido Flavio Giangiarulo, hay muchos que creen que por traer a un tipo que afuera tuvo éxito, ya se ganaron los porotos para que un disco sea bueno, y no es así. Trabajar con Moyo también fue una forma de expresar que uno no intenta ser el más grosso ni el más veloz. Cuando veo a Will Mastin haciéndose el virtuoso y tocando a 2000 por hora, es como si estuviera presenciando al mago Copperfield, con mucho show encima pero nada por decir. Y aquí quiero dejar algo en claro. Si la música es Steve Vai, yo odio la música. ¿Qué aprendiste trabajando con Ricardo Mollo? De Moyo aprendí su equilibrio. Nos enseñó que si lo que más nos gusta es ser músicos, hay que ser músicos. No pretender que todos los días sean una fiesta. Yo escuché su música y él la mía. Vio mis limitaciones y las supo contener, y yo vi en él su virtuosismo y su búsqueda del equilibrio. Todo eso del yin y el yang lo aprendí de él. Todavía conservo en una mesita de luz unas piedras que me regaló. Ricardo Mollo es una gran persona. Me considero alguien que lo aprecia y espero recibir siempre lo mismo de él, pero eso no quiere decir que todos los días vaya a decirle hagamos un disco juntos. Nacido en Pergamino en 1957, pero criado en el oeste bonaerense, Ricardo Jorge Mollo tampoco dudó ante la posibilidad de trabajar con Almafuerte, con un personaje tan especial como Iorio. Pelo Aprile me tenía catalogado como un productor de rock y cuando Ricardo me ofreció trabajar en ese disco de Almafuerte dije, claro, ¿cómo no? Cuenta el cantante y guitarrista de Divididos e inmediatamente describe la primera coincidencia que permitió la unión rockera. De Ricardo puedo decir que influyó el hecho de que vinimos del mismo barrio. Yo conocí a Almafuerte por temas como El Pibe Tigre, y una de las cosas que más me impactó de ese video fue escuchar letras que contaban situaciones que sucedían a 15 cuadras de donde yo vivía. Yo sentía que había un punto de pertenencia en esas letras y que tienen que ver con el mercado de Caseros, con Villa Tranquila, la curva del mate
y todos esos lugares emblemáticos donde alguna vez yo tuve algún contacto. Y cuando alguien te muestra algo de tu vida así, tan claro, te pega, le tomas un cariño especial. Moyo también apunta como fundamental el hecho de haber conocido al Tano Marcello en su adolescencia. Escucho hablar de él desde la época en que tocaba en Tauro y ya era un animal con la guitarra, dice entre sonrisas, y la importancia que significó el encuentro real con el trío y prescindido de tanteos y especulaciones. Lo que más influyó fue conocerlos y entender de qué iba la cosa, cuenta Moyo. Para mí, Ricardo es un payador, un gaucho actual, un decidor. Es un tipo que tiene algo muy fuerte en su voz y en lo que escribe. Por todas esas cosas me resultó interesante trabajar con Almafuerte, más allá del contacto que vino a través de una compañía discográfica y no directamente a través de los músicos. Yo no hago cosas que no me identifican, no trabajo donde siento que no tengo una pertenencia mayor o menor. En suma, no hubo mucho que pensar cuando surgió la propuesta de producir Almafuerte. Sobre la personalidad de Iorio, la figura de Divididos señala: para mí tiene un temperamento muy parecido al de mi hermano Omar. De hecho, se llevaron muy bien cuando se conocieron. Pero, particularmente pienso que Ricardo es un pibe que vive la vida de acuerdo a lo que él cree que está bien, y yo soy de las personas que consideran que no tiene nada de malo hacer la vida que uno cree que está bien, siempre y cuando no se le haga daño a nadie. Moyo nos abrió el bocho, manifiesta por su parte Walter Martínez, refiriéndose específicamente a la grabación del más fuerte. Por ejemplo, en el tema Cebos sugirió poner guitarras acústicas para abrir la canción. Después trajo distintos bajos de Diego Arnedo para que Ricardo grabe sus partes y le prestó un montón de guitarras y pedales al Tano. Jorge Araujo también fue al estudio un día y me afinó la batería. El disco de las cartas es muy especial en cuanto a sonido. Un detalle interesante para mencionar aquí es que el disco fue mezclado en Panda y que a ese estudio también se acercó Marmollo para realizar aportes con un bombo legüero en la versión folclórica del tema de Hermética desde el oeste. En los recuerdos de Ricardo Mollo acerca de su primera experiencia de trabajo con el más fuerte se destaca una anécdota de Iorio que habla por sí sola. Terminábamos de grabar y el tipo agarra su camioneta y se iba. Volví al otro día sin dormir, pero habiendo manejado kilómetros y kilómetros como si eso fuera un impulso. Evidentemente sentí una gran necesidad de conectarse con esas cosas que luego las volcaba en el estudio. Como si semejante anécdota fuera poca cosa, el ex guitarrista de Sumo sigue describiendo con detalles la intensidad de su trabajo con el trío. A veces culminaban las grabaciones a las 2 de la madrugada y yo agarraba una bicicleta y me iba a dar unas vueltas porque necesitaba bajar las revoluciones, confiesa Moyo. Eso no me sucedió con ninguna otra banda que produje. Trabajar con Almafuerte en ese disco fue una gran experiencia, porque ahí nos conocimos bien y eso fue fundamental porque si estás 10 o 12 horas en el estudio y no te gusta lo que está pasando ahí dentro, entonces el trabajo se vuelve una tortura realmente. Yo tengo que decir que en ningún momento me sentí mal trabajando con ellos. Sobre Almafuerte hay finalmente otro detalle más para mencionar. A todo lo largo de la grabación, Niño Jefe había sido una canción con otra historia y otro nombre, hasta que un día Ricardo entró al estudio y cantó otra cosa. Para mi asombro, el del manager y el de todos, reveló Moyo en una ocasión a página 12. Niño Jefe cuenta la historia de un niño que robaba y compartía sus botines con los habitantes de una villa del conurbano bonaerense. Un caso verídico. Al niño jefe lo mataron en un colectivo 140 en Villa Ballester y sus amigos fueron a rescatar su cuerpo. Iorio asevera que lo conoció personalmente en las épocas finales de B8 y dispara una reflexión recordándolo. Él era un Cristo nacional, un Robin Hood. En esta sociedad occidental cristiana tanto el rico como el pobre están limitados porque el rico va a un boliche, pide una cerveza y se le suman 7 tipos pidiéndoles que se pague otra porque tiene guita. En cambio,
El pobre sale de la villa, hace 4 cuadras y la gente que vive cerca y tiene una casa de material llama a la policía para que lo metan en cana porque piensan que es un chorro. En mis letras yo siempre traté de escribir sobre gente que ha hecho lo que quería. Ese es mi mensaje principal. La letra de Niño Jefe reza. Los diarios hablaron de él sin apenas conocerlo, como el loco de la metralla y él sus 14 cumpliendo. Recuerdo muy mío que no he de guardarme, cantándote estoy niño jefe. Tal vez por ser bruto no puedo olvidar, y prefiero quebrarme a doblarme. Yo vi a la villa marchar en reclamo de tu cuerpo, muerto por balas pagadas con lo pagado de impuestos. ¿Qué vas a hacer, niño jefe? A mediados de 1998 era evidente, por la importante asistencia de público a sus conciertos, que cada vez más gente seguía al más fuerte. Si bien en su primer año de vida los números habían dado en rojo por la poca concurrencia de público, perdieron entonces varios miles de dólares, según confesó Iorio alguna vez. Y grupos como Animal y Rata Blanca los habían superado ampliamente en términos de convocatoria. Para este cuarto año el panorama había cambiado bastante. Iorio se sentía ganador y su manifestación más evidente de ello fue el arte de tapa del más fuerte. 3 cartas que representan la flor de espada en el truco, ancho, 7 y 3. Una mano imposible de batir en ese juego. Una orgullosa comparación además con los integrantes del grupo. Entretanto, un proyecto cinematográfico interesante requirió a Iorio y a toda su gente. Fueron convocados para participar en la película El Visitante, dirigida por Javier Olivera, el hijo del respetado director de La Patagonia Rebelde y La Noche de los Lápices, entre otros importantes filmes. Así fue como aquel viejo anhelo de Iorio de participar en una película se hizo realidad. Habían pasado 16 años desde la guerra por las Malvinas y a pedido del director, Almafuerte compuso el tema central de esa película que buscaba retratar la historia personal y la realidad de un excombatiente. Nos fueron a buscar porque mi música tiene mucho más acercamiento al excombatiente que tiene nuestra misma edad que otras músicas, sostiene Iorio. Creo que no hubiera sido muy lógico poner a Calamaro cantando en esa película. Aquello fue un orgullo para mí principalmente porque la canción la inventé después de leer el guión. No era que yo tenía una canción compuesta y ellos dijeron, me gusta esa canción de Almafuerte, ponerla en la película. Leí el libreto en un viaje de gira, hice mi canción, gustó, pegó y hasta el día de hoy la seguimos tocando. Y el músico lanza enseguida una reflexión. Los excombatientes hoy venden banderitas y calcomanías en los trenes, y la gente que el día de la toma de las islas ponía banderas y hacía sonar la bocina de sus autos, hoy no les da ni 5 de pelota. Desgraciadamente, son muchos los que se han suicidado y la canción misma es un homenaje a todos aquellos que mandaron a la guerra. Olvidar. Yo sé bien que no podés, como la sociedad olvida, que fuiste obligado a marchar en su defensa. Recordando el mal momento, atrincherado en tu habitación, soledad, humo y penumbras, despertares de ultratumba, apocalipsis del sustento interior, andar sin encontrarle alivio al tormento, desesperante, morbida aflicción del visitante y su castigo. Fui elegido para cantarte, por quienes quieren olvido restarte. Grave, pesado, mas no inconsciente, yo te lo mando excombatiente. Durante la filmación de la película, Iorio se sintió sumamente respetado. Estaba feliz de poder concretar otro de sus sueños, esta vez desde el celuloide. Serían solo unos cuantos minutos, pero no importaba. Las tomas de nuestra participación fueron un infierno, admite Walter Martínez, porque había un montón de extras vestidos como metaleros y Ricardo pidió que sacaran a varios porque no le gustaban sus apariencias. Ese no va a estar en la película porque los que van a ver al más fuerte no son así, decía. Y si no se respetaba lo que él pedía, no tocaba y no filmaba. Además, fue una risa porque por momentos
le saltaba el rol de director. Decía, vamos, acción, y había que pararlo. La participación de Almafuerte en El Visitante se filmó en el escenario alternativo del local Marquí, de Palermo, en un momento en que, según testimonios de gente que conoce la intimidad del grupo, había roces indisimulables entre Iorio y Marcello. En realidad, teniendo en cuenta el temperamento de Iorio, no sorprende que hayan surgido algunas disputas con sus compañeros de banda. Eran momentos en los que, según declara Walter Martínez sin rodeos, por boludeces siempre saltaba alguna chispa. Y supongo que así debe ser hoy también. Todo el tiempo estuve mediando entre las peleas de Ricardo y el Tano. Los tomaba del cuello a los dos cuando se agarraban a las trompadas, pero no pasaba nada. Subíamos al micro, tocábamos en Córdoba y al día siguiente llegábamos a San Rafael, bajábamos, tocábamos y éramos tres monstruos. A veces llegábamos a un pueblo y Ricardo estaba difónico porque se había pasado todo el viaje hablando. En ese momento se vivían las cosas de esa manera y había que aceptarlas así. Yo tenía poca experiencia en el grupo, pero estaba suficientemente fresco como para luchar para que hubiera una buena balanza entre Ricardo el Tano y los plomos. En contraste con la declaración de Martínez, Marcelo Tommy relativiza las cosas cuando señala. Se discutía para que la banda estuviera bien. El Tano es un excelente músico, un perfeccionista, y Ricardo un letrista impresionante. Las dos cosas se dan para que Almafuerte siga funcionando. Ese es el secreto del grupo. Para mí, esas no eran tensiones. Hay más opiniones sobre estas saludables rencillas y, como puede verse en las siguientes declaraciones, no hay un acuerdo sobre cómo eran las cosas en ese momento. Cada cual tiene un punto de vista diferente sobre la situación. Ricardo Iorio, por ejemplo, Octo opta por bajarle el tono al asunto. No peleábamos, asegura. En esa época estábamos muy locos, nada más, porque los verdaderos valores, aquellos que nos permiten compartir una carrera, nunca fueron alterados. Hubo zarpadas, nada más. Y ser demasiado zarpados lo atribuyo a que tenemos una salud de caballos, porque a cualquiera le dolería el hígado y se arrepentiría el día siguiente si decidiera seguir el ritmo de vida que llevábamos los dos. Hubo un momento en que el Tano y yo agradecíamos tener buena salud para poder destruirla al día siguiente. Marcelo Caputo recuerda una gira por la provincia de Entre Ríos en el año 1995, donde las tensiones llegaron a un punto máximo. Hubo muchas peleas entre ellos dos, al punto de agarrarse a piñas, admite. Pero siempre terminábamos abrazados, llorando. Antes no pasaba eso, en épocas de Hermética, cuando Ricardo decía algo nadie le contradecía. En cambio, con Almafuerte las cosas son bien distintas. En Almafuerte se habla, se opina y se discute. Si el Tano tiene algo para decirle a Ricardo, se lo dice, no se calla. Son compañeros, por eso Almafuerte es la banda que más le ha durado a Ricardo. Además, él ya no es el mismo de Hermética ni el mismo de B8. Con los años se volvió una persona más tratable. Sobre aquel incidente en la ruta entrerriana, que muchos recuerdan por el estado alterado y de descontrol en el que ambos se encontraban, Marcello nos relata. Lo que sucedió aquella vez fue que yo me rayé con Ricardo por culpa de un tercero. Ricardo hablaba y hablaba, entonces le dije algo sobre eso y me respondió para la mierda como si yo fuera un extraño. Eso me dolió, así que mi reacción fue instantánea. Pará el micro que me bajo y me voy, dije. Después de un cruce de palabras, el micro se detuvo y cuando quise abrir las puertas a los empujones, dio la casualidad de que rompí el vidrio. Ahí se armó una situación violenta. Yo estaba muy zarpado y Ricardo también, así que nos convertimos en dos cabras chocándose las cabezas. Aquello fue una agarrada de cuello, un empujón y nada más. Walter Martínez lloraba. Después todo se calmó y regresamos llorando, escuchando Perpendicular de Deep Purple. Hubo un par de peleas entre Ricardo y yo, sí, pero nunca llegamos a las trompadas. Naturalmente hubo entre ellos rispideces, como las hay en todos los grupos, pero eran compensadas de sobra con el deleite que les causaba terminar un disco o realizar una gira.
Cano, el que se puedan decir las cosas en la cara es lo que hace que la banda hoy tenga más de 12 años de vida. Yo creo que sí. Uno tiene que ceder a veces y en mi caso siempre trato de ver la virtud del otro. Yo mejoré mi vida en los últimos 4 años y medio y no hablo de mi vida económica, sino que traté de mejorar mi persona. Por eso no tuve necesidad de meterme en ninguna institución o religión para encontrar el camino de mi vida. Digamos que yo me enamoré más fervientemente de mi grupo y me encariñé más de los músicos que están tocando conmigo, porque este es mi trabajo y aunque yo lo llame trabajo, a mí me da placer. Cuando suceden cosas que por ahí me resultan chocantes, las dejo pasar y después, con un llamado al día siguiente o a las 3 horas del concierto, se arregla todo. Existe esa química con Ricardo. Siempre digo que el día que no exista más esa química en el más fuerte, o por lo menos entre nosotros dos, se acaba todo. Pero todavía encuentro todo muy divertido. El visitante se estrenó al año siguiente, el 2 de abril precisamente, y permaneció en cartelera apenas 3 semanas. Al parecer, la problemática de los excombatientes de Malvinas, vistas desde el plano cinematográfico, no seducía demasiado a los argentinos en ese momento. El propio Iorio manifestó más adelante a Clarín que la película no había recibido el reconocimiento que merecía. A mí me pareció excelente. Es lógico que no haya tenido la repercusión de Comodines o Un argentino en Nueva York, del mismo modo que no creo que en el año 2036 alguna persona pensante vaya a buscar esos films como referentes de algo, y, y a esta sí. Componer el tema central para esta película fue una experiencia interesante, porque la familia Olivera siempre hizo películas que serán referentes. Una película que culpa a la sociedad del haber mandado al frente a Malvinas a la etnia originaria, solo puede estar 3 semanas en cartelera, pero estoy muy seguro de que es un documento fiel de cómo vive el excombatiente. El film tiene el poder de películas como No habrá más penas ni olvidos o Plata Dulce, que en su momento tampoco tuvieron la repercusión que pueden llegar a tener hoy. Entretanto, la presentación del álbum Almafuerte siguió en curso. En Buenos Aires el grupo hizo oír en Parque Sarmiento frente a 4.000 personas en una fecha más que simbólica, un 17 de octubre, con la participación de Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Flavio Giancharulo, León Gieco, Rubén Patagonia y varios representantes de comunidades indígenas. Al año siguiente en Obras, el 1 de mayo, Día del Trabajador, y luego en River, el 14 de mayo de 1999, el público metalero cantaba el Olé, 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 olá, y hoy es lo más grande del heavy nacional, y sucumbía ante la creciente popularidad del grupo. En River, Ricardo Iorio se secó la transpiración en los camarines y saludó a unas cuantas personas en los pasillos del estadio conforme con su actuación. Tengo suerte, habrá pensado. Almafuerte tocando con Metallica y Sepultura en el Monster of Rock. No está nada mal. Claro que no, y tampoco estuvo nada mal tocar algunos temas propios frente a 100.000 personas en Puerto Madero, en un show de los fabulosos Cadillac, o cuando en abril de ese mismo año realizó con Almafuerte una excursión por San Pablo para tocar delante de un puñado de curiosos y volvió a sentir que tenía 18 años. El constante era realmente fuerte. En cuestión de días, Iori y sus compañeros pasaban de tocar delante de miles de personas a tocar frente a unos pocos. Como sabemos, Iorio tuvo una fantasía desde muy joven que era conquistar el mercado musical brasileño. Pero la segunda vez que lo intenté me di cuenta de que era en vano, sostiene, que no se podía. Pienso que los metaleros locales tenemos muy poca cintura, porque tenemos las grandes discográficas de nuestro propio país en contra. Por lo tanto, ¿para qué van a ir unos argentinos a Brasil? ¿Para que las discográficas multinacionales le den posibilidades? Es en vano. En Brasil estuvimos un buen tiempo con el Tano y Walter. Todo eso lo banqué yo con el dinero que gané por mis derechos de autor, y en ese momento tuvimos la gran ayuda de Marcelo Tommy que nos acompañó y también de Marcelo Caputo que nos aguantó. Fuimos a darnos cuenta de que no podíamos y que algunos no nos quieren en Brasil. Nuestro metal pesado
Acá es aceptado por las personas como yo. Allá no. Allá solo los ricos escuchan metal pesado y los pobres tocan en la playa. Entonces, al no tener el apoyo del pueblo, nos dimos cuenta de que la cosa no iba. Y no solo nos dimos cuenta de que no iba, sino que además no vamos a volver ni aunque nos llamen. Era la primera vez en su historia que Almafuerte emprendía un viaje a Brasil, y aunque el portugués no es el fuerte de Riorio, igual se las arregló para hacerse entender. Walter Martínez recuerda gratos recuerdos del que, según él, fue el único concierto que dieron en un pub paulista, un pub por el que pasó Ronnie Dio, entre otras estrellas metaleras. Ricardo siempre estuvo ese mambo de ir a Brasil a ver qué pasaba. En ese momento se estrenaba El Visitante, pero igual agarramos los instrumentos y nos fuimos a San Pablo. Éramos nosotros tres, Marcelo, Tommy y Caputo. No fue porque era un momento bravo para la banda. Había muchas locuras. Fue una expedición sin promotores, sin discográfica ni nada de por medio. Llegamos al aeropuerto y no sabíamos para dónde ir, y en el estado en que estábamos. Inclusive fuimos a salas de ensayo en lugares donde todo parecía cerca pero quedaba lejos. Éramos como cuatro pibes de 18 años que llegaban a la gran ciudad. Y tocamos. Fue un solo recital para 300 monos que no sabían nada de nosotros. Primero tocó una banda que hacía temas de Pantera y después subimos nosotros, hicimos 10 temas, todos rápidos y muy violentos. Marcelo Tommy recordará siempre un momento en particular de ese concierto. Hubo uno o dos temas que Ricardo cantó en portugués y nos sorprendió a todos. No sé cómo hizo. La cuestión es que se dio maña y los cantó. También se animó a hablar con el público en el idioma de ellos. Un capo. A Brasil fuimos porque yo quise, retomó Iorio. Yo pagué los pasajes en avión, las estadías y las salas de ensayo. Todo. Fue como comenzar de nuevo. Recuerdo que las personas de allá nos decían, si tienen tantos discos editados en Argentina, ¿cómo es que nadie mandó un fax de promoción? Ni en las revistas nos creían que éramos nosotros. Exactamente lo mismo me sucedió en el año 85 cuando fuimos con Beto Sarmavide y los B8. Fue una cosa similar a lo que le sucede a los nuevos grupos de hoy después de Cromañón. No fuimos porque nadie nos ofrecía lugares para tocar. Estábamos tan limitados en ese tiempo que no nos dejaban tocar en ningún lado. Pero me encantó tocar en Brasil donde no me gritaron que soy el más grande. Al principio estaban todos callados, pero después terminaban comprando nuestros discos. ¿De B8? Pocos se acordarían en aquella época. Yo era mucho más joven y tenía el pelo largo. Encima, allá muchos músicos argentinos dijeron que estuvieron en B8, o sea que si yo les decía que toqué en B8, les hubiera dado lo mismo. A los brasileños les importa un carajo la música argentina. Walter Martínez agrega, unas semanas después de Brasil hicimos un Obras. Ese contraste de tocar adelante de mucho público y poco público fue siempre así. Al día siguiente de tocar en River con Metallica, tomamos un avión y tocamos en Comodoro Rivadavia delante de 400 tipos. En una entrevista para la revista Generación X, el autor de este libro tuvo con Yuri el 17 de febrero de 1999, en un bar de Munro, se abordaron varios puntos que revelaban las circunstancias en las que se encontraba la banda por entonces. Iorio dijo no estar interesado en ir a tocar a Europa porque no era un asunto que lo apasionara y reivindicó su eterna preferencia por el público local. Prefiero agarrar las rutas de acá y vagar por ahí, declaró. Sí, así es y así fue siempre, porque Iorio, ese tipo que es pura presencia, vivía en ese momento en un estado de gracia. Tocaba aquí, allá y en todas partes y se había quitado el cartel de marginado del rock. Está demostrado que a uno lo reconocen como un luchador dentro de sus limitaciones, respondía, en clara alusión a la sociedad que había cimentado por ese tiempo con León Gieco, Ricardo Mollo, Rubén Patagonia y los fabulosos Cadillac. ¿Qué te llevó a aceptar la invitación de los fabulosos Cadillac para tocar en Buenos Aires vivo? Acepté porque pude cantar temas míos y eso me pareció excelente. Es mi manera de llevar mi carrera. Nadie me va a decir que yo robé o accedí a tocar con cualquier carnero. El público de Almafuerte paga la entrada.
Nosotros no tocamos gratis para el gobierno de la ciudad. La mía la voy a defender igual que el gremio de los colectiveros defiende a sus trabajadores. En el futuro, si Dios me ayuda, voy a ser como Javier Martínez u otros músicos que están en Sadaic tratando de ayudar a sus pares. ¿Te sentís un músico fundamental de la escena metálica argentina? No, no me siento fundamental. De todos modos, eso no lo tengo que pensar yo. Eso lo tenés que pensar y escribir vos si a vos te parece que lo soy. Que yo lo piense serviría para perjudicarme a mí mismo y seguiría haciendo lo que hice antes. Si me considerase fundamental, formaría mi grupo solista. ¿Acaso Almafuerte no lo es? No. Eso podés advertirlo viendo quiénes son los autores y los compositores de nuestras obras. Siempre, en todos los grupos en los que estuve, laburé en grupo. No me siento fundamental, pero sí siento que muchos advierten que estoy en esto desde hace tiempo y haciendo lo mismo. Llama la atención que estás codeándote con músicos de otros géneros ajenos al tuyo, y los de tu palo te critican o te llaman tirano. Y todos tocaron conmigo, ¿no? Ellos todavía están a mitad de camino. Yo no. Yo en 4 años con Almafuerte grabé 4 discos, uno con Flavio, y hasta compuse la música para un film donde también actuamos y no es ninguna pavada. No es un policial imbécil, es una película que habla de un tema que tiene que ver con la música que hice siempre. Los otros critican porque no hacen nada. Es decir, no pueden hacer nada más que criticar. Hace tiempo dijiste que el más fuerte ya superó a Hermética porque en un concierto en Parque Sarmiento llevaron más público que en el último de Hermética en obras. ¿No será que la gente sigue a Iorio y no a las bandas que formás? No, yo no me hago cargo de eso. Soy integrante de una banda y trabajo para ella. Pienso que los pibes más bien gritan, Iorio es lo más grande del heavy nacional, solo eso. Pero ninguna revista lo publica como título. Los medios están esperando que surja otro grupo que toque gratis y que haga algo para que sea superior a Iorio, que siendo un hombre grande, sigue siendo el que representa a los pibes que más o menos están en la moda. ¿Pensás que estar en una multinacional les puede abrir las puertas para un mercado grande como el español? No creo que ir a tocar a España le sirva a una banda como Almafuerte. La otra vez, en Cemento, tocó con nosotros el grupo Los Suaves, unos tipos re macanudos, re locos, que nos contaban miles de anécdotas y me decían, tenéis que ir a tocar en España, nosotros os vamos a abrir las puertas allí. Y yo les decía que si voy a España, será para visitar a mi hermano para pedir la ciudadanía de mis hijas o la de mi mujer. Pero ir a tocar allá no sé si sirve. Sería un poco ilógico ir a tocar al exterior sin que estén nuestros discos editados. Nuestro afuera hoy por hoy es Brasil, donde tenemos muchos amigos y al menos queremos ir para tocar. Los discos de Almafuerte no están editados en Brasil. No, ellos tienen otro idioma. Sí, pero rockeros para que nos vean hay en todos lados. Además, no se necesita pasaporte para ir a tocar a Brasil. Aquella alusión de Iorio al pasaporte podía parecer extraña en el contexto de una entrevista, pero no lo era. Por eso entonces el cimarrón metalero se le complicaba salir del país, a excepción de unas vacaciones en el nordeste brasileño. En las contadas ocasiones que cruzó la frontera argentina, lo hizo solamente para mostrar su música. Y tanto en Paraguay como en Uruguay, en Bolivia y en Brasil, le alcanzó su cédula de identidad para traspasar los controles de inmigración. No obstante, cuando debió ir a Chile con Almafuerte, fue necesaria la firma de un juez para que pudiera presentarse en Santiago. Concretamente, algunos problemas legales le impidían tramitar su pasaporte. Pero ahora está todo bien, sostiene Marcelo Caputo, y explica sobre los problemas legales del músico. Ricardo tuvo problemas por consumo, no por venta de drogas. También tuvo problemas por accidentes, por tener el pelo largo y cosas de ese tipo. Esto es así. Si hace 20 años a vos te agarraron con un porro y eso te quedó asentado en un juzgado y nunca levantaste la causa, entonces quedas marcado para siempre. Hace un tiempo él fue con un abogado al juzgado de Morón y levantó todo. Ahora sí puede salir del país, sostiene el manager.
Para el común de sus seguidores es un enigma lo que hace Ricardo Iorio en sus horas libres y a muchos la imaginación les sugerirá ocupaciones sofisticadas o hobbies raros. La realidad no puede ser más distinta en este caso. Además de la historia, entre otras cosas que le atraen a Iorio están la televisión, los pájaros, las armas y la caza. Cuando en marzo de 2000 un periodista le preguntó qué era lo que más lo entusiasmaba aparte de la música y todo aquello, contestó: me encanta agarrar los mapas, romperlos en pedacitos e irme. Es así de sencillo por la misma razón que no hace canciones simplistas. Ricardo Iorio no quiere una vida planificada y desde que tiene independencia y coche propio recorre el país de punta a punta. Cuando puede lo hace con su familia, pero también lo hace solo con sus amigos. Deja todo y se va. No importa dónde ni cuánto tiempo de viaje, 8, 10, 12 horas en auto. Los lugares solitarios son los que más le gustan a Iorio, y el turismo improvisado le produce un placer especial. Yo creo que los momentos más felices que uno puede retener en la memoria son aquellos que uno no planifica, sostiene. Imagínate que hoy es lunes y planifico que el próximo sábado vamos a ir de pesca. Vamos a estar toda la semana planeando eso y cuando llegue el día va a aparecer algún amigo que no queríamos invitar. Otro se va a olvidar la carpa. Esto es distinto a ir manejando a ningún lado y de repente poder decir vamos al mar y vas al mar. Hay personas que planean toda una vida las vacaciones. No creo en eso. Soy una persona desestructurada. De estas preferencias del músico pueden dar testimonio todos los que los conocen. Precisamente el Tano Marcello, con su buen sentido del humor, contó unas cuantas anécdotas sobre los convites ruteros de Iorio. A mí me secuestró varias veces, sostuvo. Nos secuestramos mutuamente. Una vez, en uno de esos secuestros, fuimos hasta Luján con una Ford Bronco, con la idea de componer una canción. Habíamos terminado de tocar con los Cadillac en el ciclo del Buenos Aires Vivo 3 y de ahí fuimos hasta la casa de Ricardo en Munro. Dejamos a Ana y a mi señora y nos despedimos. Vamos hasta Luján y venimos en un rato, le dijimos. Así fue como terminamos componiendo la letra de esa canción en Mendoza. Fue un viaje muy cómico porque nos encontrábamos gente en la ruta haciendo dedo y lo subíamos a la Ford. Me acuerdo que enganchamos un paisano. En la mitad del viaje se asustó porque éramos dos diablos transformados adentro de una camioneta llena de bebidas. Uno sentado con las piernas arriba de los asientos y el otro tocando la guitarra y chupándose los mocos. Pobrecito. En ese viaje Yori y Marcello salvaron sus vidas milagrosamente. A punto estuvieron de volcar en un camino de tierra cuando Ricardo se quedó dormido mientras manejaba. De fondo sonaba todo el tiempo en ese viaje la canción Dale, de Catupecu Machu. Partimos hacia Luján un viernes y regresamos desde Mendoza un martes, sonríe Marcello. Cuando llegué a mi casa de González Catán, donde vivía en ese momento, tuve que golpear la puerta y preguntarle a mi señora, ¿puedo pasar? Y a Ricardo no sé cómo le habrá ido cuando llegó a su casa. El actual baterista del Almafuerte, Vin Valencia, recuerda. Compartí unas cuantas de esas historias de rutas con Ricardo. Me acuerdo que una vez manejé esa Ford Bronco hasta donde está viviendo actualmente en Coronel Suárez. Habíamos tocado ese fin de semana y él estaba en mi casa. Vení, Vin, vamos que tenés que manejar la Bronco, me dijo. Yo tenía mi registro vencido, pero igual no fuimos. Fue una experiencia descomunal. Salimos tipo 6 de la tarde de mi casa, fuimos a buscar la camioneta al taller mecánico y salimos a la ruta. Yo nunca había manejado una Bronco. Siempre quise tener una, así que ese día me di el gusto de manejar una durante 700 kilómetros, de un tirón detrás de él que iba con su auto al palo. La verdad es que en esos viajes se viven cosas increíbles. Aquella vez manejamos durante toda la noche con niebla. Recuerdo que de golpe el tipo tomó un atajo por un camino de tierra y anduvimos 200 kilómetros así, al palo. Fue una cosa increíble. Era llegar a lugares donde había una tranquera y adivinar para dónde había que agarrar. Esta conducta alocada de Ricardo está documentada en su cuerpo, que tiene más de una cicatriz, producto de la incurable pasión viajera que lleva por dentro. Fundió motores, partió la Bronco al medio, chocó, volcó. ¿Cuántas veces habrás estado encesado?
exclama quien sería un futuro compañero suyo de escenarios, Beto Ceriotti. Por suerte, hasta ahora a sus múltiples accidentes no pasaron de un susto. Pim Valencia aporta otra opinión muy particular y muy graciosa. Los franceses tendrían que conocerlo a Ricardo para ofrecerle ser endorsement del Renault. Una vez llegó a mi casa quejándose porque las puertas de su auto no se abrían, o sea que el tipo había doblado la carrocería de un Clio en alguna cuclilla pequeña manejando las chapas, porque no hay forma de entender por qué no se abrían las puertas del auto. No se puede creer lo que le duró ese modelo de Renault. Con ese coche el tipo conoció gran parte del país. Una de las anécdotas más espectaculares de Ricardo como incontinente rutero tuvo lugar en la provincia de Santa Fe. Luego de una comida, él y un amigo salieron a pasear en una camioneta y llegaron a Alejo Ledesma, un pueblo donde vive un pariente. Antes de llegar, hicieron una parada en una estación de servicio donde había entrado un hombre en edad y le advirtió a Iorio: porteño, esa camioneta no vuelve. Y bueno, respondió Iorio en una de sus clásicas desbocadas, ¿para qué carajo están los cornudos de los mecánicos? Cuando arribaron al corazón de Alejo de Lesma, cuenta Iorio, compramos todo el supermercado del pueblo y se lo regalé a mi tío. Cuando llegamos a su casa estaban haciendo un asado, así que agarré unos pedazos de carne, me los pasé por la cabeza y nos fuimos. Minutos después, desde otra estación de servicio, Ricardo llamó por teléfono a su tío para jugarle una broma. Le dijo: le hablamos de la policía de la provincia. Hoy a las 3 de la tarde falleció un tal Iorio Ricardo y el hombre que viajaba con él. Fue así que el pariente de Iorio y sus amigos creyeron que los que habían estado con ellos compartiendo ese asado habían sido unos espíritus, porque la policía les decía que a las 3 de la tarde habían muerto y ellos habían estado en el asado hasta las 9 de la noche. Eran las 11 cuando el tío de Iorio recibió el llamado del supuesto policía. No sabemos cuándo le desenmascaró Ricardo la broma a su pariente, pero sabemos que fundió el motor de la camioneta justo en la puerta de la estación de servicio, donde aquel sabio hombre de pueblo le advirtió sobre el deterioro estado de su rodado. Escucho a las rutas llamarme. Son voces graves que me invitan a rodar. Dicen extrañar mi errante andar, pedal a fondo, tierra adentro. Sueños invaden mi descanso con su carga de convite rutero. Atravesar los amplios llanos por llegar a ningún lugar como hace el viento. Quieren volverme a ver, es por eso que están llamándome. Sin rumbo fijo hacia adelante voy. Andar andando, solo andando por andar, llevar mi vida acelerando sin pensar en regresar o en detenerme. Con un disimulado tono de nostalgia en la voz, Walter Martínez nos cuenta una anécdota más. Un día Ricardo nos raptó a todos. No recuerdo bien si estábamos festejando mi cumpleaños o el de Ana, su mujer, porque yo cumplo años el 10 de noviembre y creo que ella cumplía el 11. Estábamos en su casa de Villa Devoto y de golpe metió a un plomo y a todos nosotros en su camioneta y partió con rumbo a la Panamericana hasta que terminamos en Gualeguaychú. En los últimos días de Hermética, Ricardo conoció al gaucho Augusto Romero, un tipo que vive al costado de la ruta, explica Martínez. Aquella vez fuimos a visitarlo y Ricardo lo vistió de pie a cabeza. Le compró ropa de gaucho y un cinturón con monedas que valía cualquier plata. Después, en el río Gualeguaychú, alquiló un jet ski y mientras tanto mandó a hacer un asado para todos. Alguien del lugar le compró una guitarra, se la entregó al Tano y se puso a cantar y a tocar. Más tarde, un pibe nos reconoció y nos llevó a una radio local. Fuimos todos para allí. Hasta el gaucho fue a la radio. Nos hicieron un reportaje y Ricardo lo hizo cantar a don Augusto porque lo idolatra. Él es un hombre mayor, de condición humilde, que hace rimas gauchescas y que tiene una facilidad increíble para payar. Aquello fue inolvidable. El relato de Martínez refleja a las claras que la generosidad del músico a menudo
da ribetes cómicos a sus rutinas viajeras. De Devoto a Gualeguaychú sin escalas. Así terminó un simple día más en la excesiva vida de Ricardo Iorio, porque todo es excesivo en ella. Otra de las pasiones extracurriculares de Iorio son las ceremonias de los asados. Definitivamente un hombre como él, que siempre ha hecho de la amistad un culto, se distingue perfectamente por su vínculo con la sangre animal. No por casualidad, años más tarde ilustrará la contratapa de un álbum de Almafuerte con una parrilla rebosante de carne. Parafraseando un viejo eslogan publicitario de TV, Iorio definitivamente prefiere recorrer el país con su coche o de gira con Almafuerte. Ahora vivo de vacaciones, así que no siento esa necesidad de agarrar mi auto para recorrer mi nación. Esa necesidad la cubro manejando hasta mi casa después de un concierto en Capital, Córdoba o Rosario. Es un despelote y una desorganización mi existencia, dice Iorio, y concluye con una autocrítica. No soy muy cuidadoso, mi casa es un desorden. A veces voy de viaje y cuando regreso felicito a todos porque mi casa está re linda. Pero el problema soy yo porque después desordeno todo. No cuido las cosas. Soy muy colgado. Por eso no me gusta tampoco retener muchos elementos materiales. No le doy demasiada importancia a esas cosas. Tampoco soy de ahorrar. No soy de cuidar el dinero, no soy de caminar 4 cuadras para comprar algo más barato. Soy muy desordenado, así que creo que es la vida de un rockero. Y yo soy un rockero.